Días y saludos, hermanos y hermanas. Hoy es domingo 9 de agosto del 2020, 10º domingo después de Pentecostés. Les habla el pastor Félix Colón de la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Sierra Bayamón. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté sobre cada uno de ustedes. Amén. La lectura del Evangelio para hoy la tomamos del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, comenzando con el versículo 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestro país está convocado hoy a un evento de selección de los candidatos que finalmente formarán parte de los líderes de los recursos humanos propuestos por los dos principales partidos políticos de nuestra patria para dirigir al país civilmente, que se escogerán el primer martes de noviembre para comenzar un periodo de 4 años a partir de su juramento en enero del próximo año. Un evento sin precedentes, pues estamos convocados a escoger por primera vez en primarias al candidato a la gobernación por el partido activo más antiguo del país, el Partido Popular Democrático. Y porque este llamado se hace en medio de una pandemia que nos mantiene, por el bien de nuestra salud, parcialmente encerrados en nuestras casas y sin muchas de las libertades a las cuales nos habíamos acostumbrado. En las pasadas semanas hemos tocado el tema de las señales del final de los tiempos y hoy en estos días escuchamos en nuestras charlas y en las redes sociales cómo muchos hablan de que el final de los tiempos se avecina por las cosas que estamos enfrentando en estos últimos días, en especial en Puerto Rico desde comienzo del año en curso. Desde un presidente de la nación que un día dice que somos una isla de gente maravillosa y de buenos ciudadanos americanos, pero luego inmediatamente insinúan que somos una carga económica, que nos gusta que nos azoten los huracanes y que tiemble la tierra para así recibir ayuda monetaria. Y quien sin pelos en la lengua ha dicho en 2 ocasiones que nos pondría a la venta. Terremotos, pandemia, tormenta con grandes inundaciones, escándalos desde la sede del gobierno en el ejecutivo y también en el legislativo, todos líderes del mismo partido, y ahora primarias en las cuales en su último debate se centraron en cuál de los tres es el menos ineficiente y cuál de los tres tiene menos señalamientos del Contralor
¿Y cuál de los tres se benefició menos de su puesto de poder en su municipio o en la casa de las leyes? Algunos hablan de que solo un milagro salvará a nuestro pueblo. Y en cierta medida tenemos que decir que sí. La intervención del Todopoderoso es necesaria para cambiar a la gente, para cambiar a nuestra gente y también para poder cambiar el destino de nuestro país. Un milagro es el que puede salvar a nuestro país, dice la gente, y de milagros nos hablan los evangelios de la pasada semana y el de la mañana de hoy. Una de las muchas cosas que hizo Jesús mientras estuvo entre nosotros y que recogen los relatos de los evangelios fue precisamente hacer milagros. Tanto es así que mucha gente equivocadamente piensa que Jesús era solo eso, un hacedor de milagros. Y otros también equivocadamente piensan que solo Jesús era la única persona que podía hacer milagros. El hacer milagros es un don dado por Dios a muchos y muchas hombres y mujeres. Y que Jesús, por ser Dios mismo, podía hacer de manera excepcional. Pero esa no es la única ni la más importante aportación del Maestro de Galilea a la humanidad. Como parte de su ministerio, Jesús iba sanando a la gente y enseñando una nueva manera de ver y vivir nuestra vida en medio de su comunidad. Una vida marcada por y dirigida por el amor al ser humano que nos rodea. Esto redunda en servicio al más necesitado, apoyo, compañía, ser solidarios, también una lucha por los derechos humanos, es decir, por la llamada justicia con aquellos que no tienen acceso a la misma. Con esta visión en mente y con este marco de referencia es que Jesús realizaba todas sus obras, incluyendo sus milagros. En el relato de la semana pasada, como podrán recordar, 5 panes y 2 pescados fueron suficientes para alimentar a una multitud que se había estimado en unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, según nos cuenta el evangelista. A ellos no los contaron, pero sí se les dio de comer. Hoy nos cuenta el mismo autor del primer evangelio que Jesús camina sobre las aguas del mar, y no solo él lo hace, sino que uno de sus discípulos también puede dar unos pasos y comenzar a hacerlo igual que él. ¿Cómo es posible que con 5 panes y 2 pescados comiera tanta gente? ¿Cómo un hombre que sabe que caminar sobre las aguas del mar es imposible puede lograrlo? Muchas de las cosas que creemos imposibles para uno de nosotros se vuelven posibles con la ayuda de una comunidad, con la ayuda de un pueblo. En las manos de aquel niño, uno de los pequeños, de los invisibles, de los que no tienen acceso a la justicia, 5 panes y 2 pescados alcanzarían para darle de comer solo a una pequeña familia. Los pies de un pescador, un trabajador que necesita de su trabajo diario para tener que comer, otro más de los pequeños, de los que necesitan tener acceso a la justicia, caminar sobre las aguas, es decir, poder alcanzar cosas que a su vista y a su juicio son necesarias para vivir mejor, es inalcanzable, es imposible de lograr. En mis tiempos de juventud, en los campamentos de verano de la iglesia, hacíamos una dinámica en la cual se nos pedía que levantáramos a uno de los jóvenes acostado en el piso, solo utilizando un dedo de cada una de nuestras manos. Imposible, ¿verdad? Era imposible si lo intentabas hacer tú solo.
Pero si 4 o 5 jóvenes se unían y cada uno utilizaba un dedo de cada una de sus manos, podían levantar al que estaba acostado en el piso sin mucho esfuerzo. En las manos de Cristo, 5 panes y 2 pescados se multiplican de manera incomprensible y dan abasto para alimentar a 5,000 familias y sobra para toda una nación. 12 cestas sobraron, según el relato del Evangelio. Sobre los pies del Maestro es posible pisar y caminar sobre las aguas del mar. Sobre los pies del Maestro es posible llegar a lugares inimaginables y allí multiplicar los panes y los pescados. Nos dice San Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que ésta está dirigida por su cabeza, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. En las manos de Cristo, o sea, en la iglesia, 5 panes y 2 pescados pueden multiplicarse y alimentar a toda una nación, a toda una comunidad que no tiene acceso a la justicia alimentaria y que ésta le llega por el milagro del amor y la solidaridad para con los menos agraciados, para con los más pequeños. Tu ofrenda de amor puede llegar a muchos lugares en el mundo que jamás pensarías. Un pequeño cambio en nuestro modo de ver y vivir nuestra vida es suficiente para un gran cambio para cientos de familias que viven en medio de la necesidad, y llegaremos a ellas si creemos. Pues para lograr lo imposible se comienza con creer que no es imposible. Los primeros pasos de Pedro sobre el agua fueron pasos de fe. Creyó que era posible caminar sobre el agua y así fue. Tenemos que dar estos primeros pasos de fe para poder vencer los obstáculos que tendremos luego, para poder vencer aquello que parece imposible. Para cambiar a nuestro país, para cambiar su rumbo, también tenemos que creer que esto es posible. Y la iglesia, como parte activa en la sociedad, tiene que inmiscuirse en los asuntos de la sociedad, en particular de aquellos que nos llevan a la justicia para todo un pueblo. Hay que dar los primeros pasos de Pedro para poder cruzar el lago y demostrar que es posible hacer un cambio en medio de nuestra sociedad de hoy en día. Para eso tenemos que comenzar a caminar. Hoy somos convocados a ejercer nuestro derecho al voto. Si usted va a votar, ejerza su derecho al voto, pero hágalo con conciencia. Piense en cuál de ellos y ellas son verdaderamente los que tienen por norte la justicia social que tanto necesitamos. Y comience a darle un nuevo rumbo a nuestro país, escogiendo a los mejores líderes de cada partido. No permita que los que no lo han hecho bien, los que no han sido justos, permanezcan en sus posiciones de poder. Es una gran oportunidad para comenzar a caminar sobre el agua, para cambiar el futuro de nuestro país. Es una gran oportunidad para comenzar a multiplicar los panes y los pescados. Que así sea por siempre. Amén y amén. Antes de terminar, quiero que levantemos todos una oración por nuestro hermano Juan, para que el Señor Todopoderoso toque su cuerpo enfermo y le traiga la salud. También que oremos por su esposa Eileen y por toda su familia, por sus hijas y por cada uno de ellos a
queremos y amamos. Oremos por la salud de nuestro hermano Juan para que el Señor sea bondadoso y le traiga salud. También anunciamos que ayer nuestro consejo se reunió y decidimos posponer el regreso al templo hasta el domingo 6 de septiembre si las condiciones de salubridad lo permiten. Todo depende de cómo siga el control de la pandemia en medio de nuestro país. Así que estemos atentos a nuestras redes sociales y a los demás mensajes para el regreso a nuestro templo. Hasta ahora, si el Señor lo permite y las condiciones de la pandemia así lo permiten, regresaremos el próximo 6 de septiembre, domingo 6 de septiembre. Finalmente, terminamos con la bendición. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén. Vayan en paz y sirvan al Señor. Gracias a Dios.